El tema de hoy día es fe en la crisis. Y esa es la gran pregunta. Así que le vas a decir al que está al lado tuyo, hermano, viniéndose me dañó la patita de lente, pero no importa. Le vas a decir al que está al lado tuyo, este sermón es para ti. Dile, este sermón es para ti. Y vas a decir, este sermón es perfecto para mí. Ok, y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 7:6. Hoy día vamos a usar mucho la Biblia, hermanos. Mateo 7:6. Mateo 7:6 nos dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, es un versículo bien fuerte. ¿Cuántas cosas nosotros decimos por hacer el bien y el otro las escucha y las usa contra nosotros? El problema en la vida no es lo que sucede afuera tuyo. El problema en la vida es lo que sucede dentro tuyo. Y entonces yo te digo, ten cuidado dónde hablas y cómo hablas. Si tu comportamiento es de una persona quejumbrosa y que todo le duele y que todo le va mal, no hables de Jesús. Te estás contradiciendo. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque eso se puede volver contra nosotros. Con el perdón de ustedes, hay personas con espíritu de perro y con espíritu de cerdo, que cuando tú dices algo, lo utilizan de tal manera que te lo echan encima. Hermanos, lo más grave que puede haber es cuando uno se calla ciertas cosas, pero hay que saber dónde se las dice y cómo se las dice. En un sermón que yo di aquí en esta iglesia, yo hablé sobre un caso de alguien que le pegaba a su esposa. Resulta que después fueron a decir que yo hablaba contra los pastores y que yo detestaba a los pastores. Yo amo a los pastores, el pastor mismo es. ¿A quién pone los pastores? No es el ser humano. Y eso fue utilizado en mi contra. Entonces yo pensé, tengo que tener mucho cuidado cuando hablo, pero no por eso callarme la verdad. Porque la persona que protestó seguramente le pega a su esposa. ¿No es que le cayó ahí? Por eso se ofendió. Si a mí me dices, mesa, yo no me ofendo. Dime gorda y hasta te pego. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien habla, vamos a hablarlo desde el punto de vista psicológico. Cuando alguien dice algo y te duele y no te gusta, te dio en el clavo. Pero si tienes espíritu de perro o espíritu de cerdo, entonces lo vas a negar y te vas a enojar contra la persona. Si no es contigo, ¿por qué te enojas? Si viene alguien y me dice, vieja loca, ¿de dónde sale eso? Del interior de esa persona. ¿Por qué yo tengo que agarrármelo, echármelo encima y todavía por eso sufrir? No tiene sentido. Lo que las personas dicen habla de ellas. Entonces, dile al que está al lado, te están dando duro. Dile, te están dando duro. Es sencillo. Cuando yo tengo un paciente en consulta y yo le digo a la esposa, ¿cómo va tu esposo? Yo ya sé cómo es el esposo. Tú le preguntas a una persona, ¿cómo son tus padres? Y lo que esa persona habla de ellos mismos.
Pero claro, tú no lo reconoces. ¿Qué va? ¿Yo qué me voy a parecer a mi mamá? No, está equivocada ella. No seas necio. Es que eres igualita. Igualita a tu mamá, igualita a tu papá. ¿Cuántas veces te encuentras reprochando a tus hijos y te suena la voz? Claro, era lo que me decía mi papá. Y claro, yo jamás seré como mi padre. Entonces, el detalle no está en lo que está afuera, es en lo que está dentro. Y si te estás empezando a sentir incómodo, porque eso no es contigo. Sí, es verdad, a veces me quejo, pero ya es exagerado. Es contigo. Por eso estás hoy día aquí. Dile de al lado, te siguen dando fuerte, dale. Vamos a ver qué nos dice Lucas 17:1. Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Hermanos, cuando alguien te viene a criticar, al pastor, al predicador, al marido o a los hijos, esa persona es piedra de tropiezo. Porque no que tú eres adventista, cristiano, ¿por qué no eres feliz y no estás sonriendo? Mira, si el de al lado se está sonriendo, míralo. Claro, no es que le estoy diciendo. Pero si les hubieras visto la cara hace un segundo, le tomamos una foto, están bravísimos. Hermanos, las tribulaciones son necesarias, pero tú no puedes ser piedra de tropiezo. Hermana, tú no te puedes subir a la plataforma con un vestido apretado y ser piedra de tropiezo. Tú no puedes andar de tal manera. Los hombres son visuales, no son ciegos. Por más hermanito y pastor que sea, es humano y mira. Porque esa es la posición fisiológica del varón. Entonces, mujer, no seas piedra de tropiezo. Tú no vienes a la iglesia a gustarle a los varones, que la mayoría son casados. Mejor es que ni te miren. Porque hay de que es piedra de tropiezo. Y aquel hombre que mira a aquella jovencita inocente y busca la forma de llamar su atención. Ay, ay, ay. Es tan triste ver cómo Satanás se ha logrado infiltrar en la iglesia mediante nuestro máximo hobby, la queja. Ay, es que el país, una persona que se queja no es una persona de fe. Hermanos, que quede bien claro que soy quejumbrosa, que soy inadecuada y que soy bien pecadora. Una vez mis hijas me decían: ¿y tú qué predicas eso? Mira lo que estás diciendo. Porque el máximo juez son los hijos, ¿no? Esos son los máximos jueces. Y yo pensé dentro mío, sería el colmo que encima de que me equivoco y pueda tener el don de la palabra y la use. Entonces, hermanos, esto no se trata de mí. Esto se trata de cada uno de nosotros en nuestro interior. Nunca se fijen en el predicador. Leí en la matutina de jóvenes que la persona más mala y más cruel puede decir algo que sea luz. ¿Y la luz de quién es? De Dios. Si vino Hitler y dijo algo que fue valioso, hay que darle valor a lo que se dijo. No invalidemos lo que las personas nos dicen por quiénes son las personas. ¿Quiénes creen ustedes que son la persona más sabia de la casa? Los hijos. Pregúntale a tu hijo ese problema que te está dando vuelta en la cabeza y vas a ver lo que tu hijo te dice. El otro día tenía una terapia familiar y el hijo le dice a la madre delante del padre: el día que lo dejes, él va a tocar el fondo y él va a aprender. Pero tú no aprendes. Y yo lo veía y yo decía: no, yo lo siento aquí, hay algo que tiene que cancelar, el que es sabio. Una vez yo estaba viendo una película y mi hija menor, que tendría unos 8 años, se acercó y me dice: ¿por qué lloras? Y yo, la que me da pena la película, pero
hijos perfectos para que tú pulas tu carácter, tu paciencia, tu tolerancia y sobre todo tu fe. Tú no puedes andar quejándote de tus hijos. Tú lo que tienes que hacer es reflejar a Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 11:1, que es el que nos dice que es la fe. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, ¿cuándo hay que tener fe? ¿Cuando todo te va bien o cuando todo te va mal? Hermanos, la fe no es tu ama, la fe es tu sierva. Tú le dices a la fe: yo creo, y la fe te da. Yo te pregunto, con tu palabra, porque la fe, para que crezca y para que esté en ti, necesita ser sembrada. Si yo te doy una semillita y tú la guardas, ¿va a pasar algo? No va a pasar nada. Pero si tú coges esa semilla y la siembras, vas a tener una planta. ¿Cómo se siembra la fe? Con la palabra. ¿Y cómo es tu palabra? ¿Cómo son las declaraciones de tu boca? A ver, ¿cómo son? Les voy a contar un caso. Yo tenía una paciente. El marido trabajaba como burrito. Y el día viernes apenas llegaba con el billete, se iba. Y no aparecía hasta el domingo borracho y apestoso. Entonces, yo la admiraba. Ustedes ya se imaginan lo que yo le recomendaba. Como psicóloga, yo le decía: usted está manteniendo en su casa un mal ejemplo y le está enseñando a sus hijas a que eso es lo que hay que soportar. Y ella me decía: no estoy de acuerdo, porque yo tengo fe. Y yo pensaba: ¿será no fe? Y ella llegaba el marido el domingo y le decía: yo sé que tú predicas la palabra de Dios. Y él llegó a pensar que ella estaba loca. Y cuando llegaba: yo sé que tú predicas la palabra de Dios, yo sé que tú eres un hombre bueno, yo sé que tú eres un hombre fuerte. Cristo murió por ti y ya no peleaba con él. Al cabo de 6 meses, el hombre estaba harto de escucharla como hablaba como loca. Dice: ¿sabes que me tienes harto? Vamos a tu reunión. Él es un miembro de nuestra iglesia, hermano. Porque su palabra tenía fe. Si tú te pones a decir: este país está de mal en peor, ¿dónde está tu fe? ¿Qué importa cómo le vaya al país? Si tú eres una persona de fe, Dios te va a bendecir. Pero si tú dudas y tienes miedo, ¿cómo puede la fe servirte? En el momento que tú dudas, no vas a conseguir nada. Hermanos, esto es facilito de decir, pero yo les voy a contar ciertas experiencias que yo tuve a lo largo de mi vida. Ya les voy a decir cómo yo hoy día me di cuenta que yo no era una mujer de fe. Y yo pensaba que sí lo era. Cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años, en mi casa había un perrito. Y cuando yo llegaba a la escuela, el perrito corría a verme y yo lo pateaba. Literal lo pateaba y me sentía poderosa. Bueno, hermano, caso psicológico terrible, por su propia historia y su propio porqué. Un día dieron en la escuela una película de Walt Disney, esta con los animalitos. Y yo dije: hoy día llego a la casa a pedirle perdón a Rabito. Yo tenía 9 años. Cuando llegué a la casa, Rabito no estaba. Mi mamá me dijo que se había escapado y que se había perdido. Yo me puse a llorar y a implorarle a Dios que lo cuide a Rabito, que no pase hambre y que me deje pedirle perdón. Y Rabito jamás apareció. Pero yo no me cansé de pedírselo hasta que yo tuve 16 años. Y un día, mi abuelita daba mucha obra misionera. Me acuerdo que era la 38, no me acuerdo qué letra.
Y yo me miro, Rabito era un perrito pequinés, negro, que antes había muchos de los perritos pequineses, perritos chinos. Cuando yo alcanzo a ver a un perrito que es igualito a Rabito, y yo le grito, Rabito, y él corre hacia mí. Y cuando veo atrás a la señora que era la empleada doméstica de cuando yo era pequeña, y yo la miro y le digo, ¿eres Rabito? Me dice, sí, niña, es que su mamá me lo regaló, pero me dijo que nunca le cuente. Yo en ese momento lloré y le agradecí a Dios que Él me contestó mi oración 6 años después. Así que, hermanos, yo creía, y yo era una mujer de fe. A mí nunca me importó que el día que había examen en sábado. Yo sabía que desde yo ni se me ocurría pensar que iba a ir. Nunca tuve problemas. Me tocó dar mi tesis de psicólogo el sábado. Yo fui a Loma, pero yo no fui el sábado. La profesora se accidentó y me tuvieron que tomar el domingo. Jamás tuve problemas con el sábado, no porque fuera. Ni siquiera hablaba con los profesores. Sencillamente era sábado y yo no iba a ir, no se podía ir. Al pasar el tiempo, pues pasaron tantas cosas, porque yo quiero que tú revises en tu vida dónde Dios te contestó algo por fe. ¿Estás pensando? Dile al que está al lado que te contestó Dios alguna vez por fe. Dile. Pudo haber sido cosas pequeñitas. Algo que Dios te contestó por fe. Y al que no le ha contestado, déjeme decirle que el solo respirar, ¿cómo es que no se te para el corazón? ¿Cómo es que no te mueres ahorita mismo? Eso es un milagro. Estar vivos es un milagro. Para ser psicóloga, yo, gracias a que era bióloga, porque yo he sido perdida en los estudios, hermano, yo era bióloga, y entonces me puse a estudiar psicología para comprender a mi marido. Les confieso que para eso estudié psicología. Todavía no lo comprendo, pero él tampoco todavía me comprende. Eso es parte del ser humano, hermano. El otro día me llega un pensamiento que decía, si quieres ser feliz con tu mujer, haz lo que ella quiere, cuando ella quiere, como ella quiere y sin que te lo pida. O sea que los pobres tienen que ser adivinos de qué es lo que quieres, cuándo lo quieres y cómo lo quieres. Es la verdad, hermanos. Bueno, yo pude hacer mi maestría gracias a que era bióloga antes de ser psicóloga. Y yo hice una maestría en orientación. Hermanos, y ya yo seguía estudiando psicología, yo era máster en orientación. Y me quedé en la materia que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Orientación. Me quedé 1, 2, 3. A la cuarta ya era con solicitud especial. Dios me perdona, pero conseguí el examen y me lo sabía de memoria. Fuera de que ya me sabía el libro. Entonces me volví a llorar. Entonces yo le dije, Señor, no debo ser psicólogo. Eso es lo que tú me estás diciendo. Bueno, voy a ir a hablar con el decano y le voy a decir que tengo mi maestría en orientación. Yo no sé por qué me quedo. Y yo dije, ¿será que Dios no quiere que yo sea psicólogo? Hermanos, y se pasaba con 7, pasé con 6,49. En la última histórica oportunidad de darle la oportunidad a alguien, para la redundancia, por 5ª vez de coger una materia. Y me gradué. El día que yo terminé, en el avioncito que se va a Loma, había un solo puesto vacío, al lado de, para mí era la reencarnación de la Barbie, porque era igualito a la Barbie. Linda ella, una mujer delgadita, y me senté al lado de ella, y como uno es rellenita, entonces mira, si somos acá, la típica cuando se sienta la gorda al lado, para que no la separen por un lado, esa es la verdad, hermano. Y empezamos a conversar, y resulta que ella también se iba a graduar de psicóloga. Nos hicimos amigas, nos graduamos, y yo no supe nada de
ella hasta 4 años después, que fue a mi consulta a decirme que se estaba divorciando y que eso estaba afectando muchísimo a su hija y que ella estaba convencida que yo era una buena psicóloga y que la ayude. Efectivamente, la niña fue a consulta, punto aparte. Mi hija menor se había ido a Alemania. Dios hizo que todas las cosas salieran justas para que ella se fuera. Y en el momento en que ella ya estaba matriculada, la casa donde iba a vivir todo, le dice la embajada alemana: tienes que tener $10,000 en la cuenta para que te demos la visa. Y tienes 10 días para eso. Y entonces yo decía: Señor, ¿será que mi hija se tiene que regresar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? En el fondo yo sabía que mi esposo tenía que resolverlo como sea. Para eso era el esposo, ¿no? Pero había algo dentro mío que me decía: Marta, tienes que hacer algo. Y voy a un amigo y me dice, un amigo que tiene dinero, y le digo: ¿me puedes prestar $10,000? Número 1, baño de humildad. Hermano, para mí prestar dinero era algo tan vergonzoso. Y peor cuando sabes que tu amigo tiene dinero y que todo el mundo le presta. O sea, tú eres el montón que después quiere prestar. Hermanos, yo decía: hay que ser humilde. No, yo tenía un cuento, me abría el estómago, me dolía la garganta, le cogí partido a mi marido, le tenía coraje a mi hija en Alemania y me puse marido. Pero ok. Me dice: gordita, te presto en 2 semanas, porque hice un negocio y perdí $50,000, así que 2 semanas. Y yo le dije: no, lo necesito ahora. Me dice: ¿por qué no llamas al gerente de tal entidad financiera y le dices que te dé una tarjeta de crédito con esa cantidad de dinero? Yo le digo: ¿quién te va a dar una tarjeta con esa cantidad de dinero para que la saques en ese momento? Yo le digo: ¿cómo se llama el señor? Y cuando me da el nombre, era el papá de la niña que yo estaba tratando. Lo primero que pensé es: yo no puedo hacer eso porque es el papá de una paciente. Y después dije: no, dale con la humildad. Así que lo llamé por el celular. Cuando le doy mi nombre, me dice: quería hablar tanto con usted, usted es la psicóloga de mi hija, quiero agradecerle el cambio de actitud de mi hija. Yo le digo: yo no lo llamo por eso. Yo lo llamo porque quiero que me facilite una tarjeta con $10,000 para ser sacado de inmediato. Yo sentí que el hombre tragó grueso, yo estaba bien, que me moría. Y él me dice: véngase en este momento para que conversemos del tema y de mi hija. Yo tenía pacientes afuera, yo le dije: lo siento, yo no doy servicio a domicilio. Pero ayúdeme, ¿me va a ayudar o no en otro? Mándame tus estados de cuenta. Ok, se los mando. Al día siguiente, yo tenía una entrevista en la televisión. Entonces, pues uno cuando tiene la entrevista en la televisión se arregla. Y regresando de la entrevista, yo pensé: ese hombre, ¿cómo me va a facilitar una tarjeta de crédito si ni siquiera me ha visto en su vida? Me voy a verlo. Cuando llegué, estaba en una reunión, me dijeron que me tenía que anunciar con no sé cuántos días de anticipación, pero me dijeron, pasé no sé cuántos filtros y el hombre me atendió. Y me senté: a ver, primero vamos a hablar de su hija, bla, 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 bla. Y el hombre me refutaba, yo le pegaba en el escritorio y le decía: no, es como tú dices, no seas necio. Cuando vi que pasaron 45 minutos, le dije: bueno, se acabó la sesión, que no te la estoy cobrando. ¿Me vas o no me vas a prestar una tarjeta de crédito con ese dinero? El hombre me dice: no he revisado el estado financiero, espérate. Llama al secretario: tengo una tarjeta dorada con $10,000 de cupo para ser sacados en este momento. Y yo lo miro y le digo: no sé si sea adecuado abrazarlo, brincar, no sé qué debo de hacer. Y él me dijo: solo no me hagas quedar mal. Llamé a mi esposo, bajé, saqué los $10,000 que se tenían que convertir en euros hasta llegar a Alemania, y llegó la cantidad que debía de llegar. ¿Por qué fue que me quedé tantas veces en orientación? Entonces, tu fe debe ser tal que aunque pase lo que pase y te parezca que no es, Dios tiene un propósito
Marido, mira a tu mujer, mira. Es perfecto y es perfecta. Si tú eres la que te crees que tienes la verdad en tu corazón, entonces no eres amargada, sé feliz y entiende que es necesario cargar ese peso para que tú te pulas como ser humano y como persona. ¿Y quién quita que por tu comportamiento tu pareja se convierta? Porque quien tiene fe no se anda quejando. Hermanos, para mí los terremotos eran una cosa tan lejana. Ay, pobrecita, la gente demanda de Pedernales. Y miren cómo es el ser humano, cómo soy yo. Es que le encanta se callar, por eso es castigado. Porque así somos, ¿no? Dios me dio un castigo. Y después, esto fue bueno para la conciencia nacional, porque miren, cuenta la cantidad de pacientes arrepentidos de haber pecado. A uno le cogió en esos lugares donde se ama a la otra persona. Ahí le cogió algunos el terremoto. Hubo muchos padres, muchos varones que valoraron a su esposa. Hubieron muchas mujeres que valoraron estar cerca de sus hijos. Entonces ya, pues vamos al día siguiente con mi hija a dar un donativo y toda la gente, la solidaridad. Hasta que el día lunes me voy a mi consulta y resulta que las paredes de mi oficina se habían caído. Entonces yo entré en shock. Ya no se trataba de lo lejano. Mi oficina en la que yo trabajé tantos años se le habían caído las paredes. Y el señor, el conserje, llorando: doctor, qué pena, su oficina tan linda, pero no puede entrar. Y yo me puse a repasar todas las cosas que yo tenía en mi oficina y que no podía entrar a ver. Hermanos, mi hija, que es cabeza fría, me dice: anda a la casa de la mami mi suegra, que estaba en Estados Unidos y ella atiende hasta mientras. Entonces yo me quedé muda y todo lo que tú dices no vale. Cuando se trata de ti mismo no vale. Yo sentí miedo. Entonces tenía un nuevo paciente, que era un juez. Y lo llamo al juez y le digo: lo voy a atender en Los Ceibos. Y el juez me dice: mejor me queda cerca. Así que yo llego y a mi hija: mamá, la casa había guardado, tenía un perrito que ladraba, pero peor que mamá, que sí, ya que atiendes, prendes el aire, ya. Ok. A lo que mi hija se va, yo no me doy cuenta que había un charco de agua dentro de la casa y lo piso y me caigo, hermano. Pero me caí con las piernas para arriba, no me pegué en la cabeza porque puse el brazo, todavía me duele el hombro. Y en ese momento soy el tigre con el nuevo paciente. Y yo todo este lado mojada, destilando agua, y él no había ninguna toalla. Entonces yo dije: Marta, cabeza fría, no te duele nada, anda a abrir la puerta. A lo que abre la puerta, sí, pues no, porque acá estaba toda mojada. A lo que abre la puerta, el Señor me dice: vengo con mi esposa y mis 2 hijos a una terapia familiar. Yo digo: mire, mi estimado abogado, me acabo de caer, fui a mi oficina y se cayeron las paredes, pase adelante, no me mire, no me pare bola y centrémonos en la que está pasando. Entonces el otro me miró con una cara de desconfianza. Imagínense, recién me conocía, entrar a una casa donde el perro ladraba y yo mojada. Me senté, mientras yo me senté así de lado, todos ellos acá, yo sentí pena de mí. Y me sentí tan desprotegida. ¡Qué falta de fe, hermanos! Los hijos de Dios deben pensar: mira, me caí, estoy mojada, por algo es. Terminamos la sesión y el Señor, yo pensaba dentro de esto no regresa nunca. Me encantó la terapia, le voy a adelantar 3 sesiones. Y sé que se porque está mojada. Se fue el Señor y ahí me puse a llorar. Y de ahí, hermanos, tuve una semana de crisis porque yo decía: ¿por qué, Señor? Porque no se cayeron de todos los pisos las paredes. Solo fue el mío y el del 12º piso. ¿Sabías eso, hija? Entonces, a ver, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y me puse a llorar. Y mi hija me dice: tú no regresas a ese lugar. Y cuando yo fui a mi oficina, yo me puse a llorar. Porque mi oficina era linda.
vida. Y en eso llega mi mamá y me ve así y me dice, ¿por qué una mujer fuerte como tú llora de esa manera? Yo le digo, mamá, es que no sé qué hacer. Me dice, qué falta de fe la tuya. Vamos a orar. Y después que oré, Dios me mandó, ahora estoy atendiendo en los celos. Y lo primero que pensé es que el cambio de dirección te altera el número de pacientes. Claro, te lo altera, ahora te lo duplica. Hermanos, tengo más trabajo que nunca. Yo no estoy en crisis. ¿Ustedes están en crisis? Nosotros somos hijos de Dios. Dios te va a dar. ¿Cuántas veces yo pensé, para qué estudié? Para estar cuidando hijitos, porque yo solo cuidaba a mis hijas. ¿Para qué estudié? Todo negocio que ponemos no va mal, todo no va mal, todo no va mal. Yo durante tanto tiempo estuve renegando, hermanos. La fe tiene que ver con la declaración de tu palabra. Así que en este momento tú tienes que declarar que tú eres un hijo de Dios bendecido. Yo soy un hijo de Dios bendecido, digo. Bienvenido a lo que me está sucediendo. Porque, hermanos, eso es lo que nos forma. Les dije que el sermón estaba largo. La fe tiene mucho que ver con el perdón. Y ahí es donde yo entendí, hermanos, que yo era una mujer a la que le faltaba fe. Porque para mí, yo digo que tú me haces algo, y yo te digo, no te preocupes, antes de que me pidas perdón, yo ya te perdoné. Pero mañana, ya ni te veo, ni te digo, pero no es porque te tenga coraje, sino que como que mi mente se borró. O sea que no tengo capacidad de perdón. No me pongo a pelear ni nada, pero es como que esa persona se muriera. Y eso es falta de perdón. La fe tiene relación directa con el perdón. ¿Por qué? Porque el que te hizo daño, si eso pasó, aunque te parezca mentira, era necesario para que tú te agarres de Dios y para que tú seas quien tú eres ahora. Entonces, ¿en dónde radica la fe? La fe radica en que, aunque te hagan daño, eso tienes que agradecerlo a Dios. Porque por algo es. No dice el versículo que Dios al que ama castiga como hijo y que Dios permite las pruebas y que si tú no te revelas en las pruebas entonces no vas a aprender. ¿Cuántas bendiciones te has perdido porque dudas? Yo siempre tenía problemas económicos cuando mis hijas estudiaban en la escuela. Algunas veces pensaba poner en la escuelita fiscal número tal. Mi esposo, él decía, no, vamos a poder. Y yo pienso que Dios permitía eso, porque si hay mujeres que saben cuidar el dinero son mis hijas. Gracias a todas las necesidades que ellas vieron que teníamos y al esfuerzo que con su papá hacíamos para que ellas pudieran tener lo que consideramos en ese momento la mejor educación. Ahora ya pienso que la mejor educación es otra cosa, pero en ese momento pensaba que era la mejor educación el colegio alemán. Yo pensaba que era la mejor educación. La mejor educación no es quien hizo el Titanic, que son personas que estudiaron en los mejores lugares, donde todos murieron. La mejor educación es la de Noé, que tuvo su arca, donde se salvaron. ¿Sí ven dónde está la verdadera educación? Ese es otro tema de la misión, ¿verdad, pastor? La fe es todo. La fe es absolutamente todo. Empieza por decir las cosas, aunque en el fondo de tu corazón pienses que no va a ser así. Tú tienes que decir, yo declaro prosperidad en todas las áreas de mi vida. Mi negocio va a resultar. Yo voy a lograr sacar adelante ese proyecto. Mis hijos van a estar bien. Mi esposo se va a volcar a Dios. Yo tengo que repetir. Cuando tú repites, tú le exiges a Dios que cumpla, porque Dios cumple. Pero si tú dudas, no lo puede hacer. Porque viene Satanás y le dice, ¿y por qué le vas a dar? ¿No ves que está dudando?
Lo que a mí más me motiva cuando yo tengo alguna tentación es pensar que Satanás está esperando reírsele a Jesús, diciéndole: viste, es mía, no es tuya. No dejes que la duda se siembre en tu corazón. No dejes que Satanás gane y no te pierdas las bendiciones. Estás aquí sentado un día sábado. Hay alimento en tu casa. ¿Cuánto cuesta tu mano? ¿Cuánto cuestan tus piernas? ¿Cuánto cuesta un carro? ¿Cuánto cuesta una casa? Tiene precio. Pero tu brazo, tus piernas, tu mente, tu capacidad de pensar, tu creatividad, tu capacidad de dar amor, no tienen precio. Las cosas valiosas no tienen precio. ¿Qué haces buscando cosas que tienen precio cuando lo que tú tienes que hacer es sembrar cosas que tienen valor? Más que un regalo a tu hijo, es un abrazo de amor. Más que pagarle la educación en lo que consideramos un buen colegio, es sentarte y escuchar a tu hijo, pero escucharlo, no criticarlo. Tu hijo piensa de Dios lo que tú eres con él. Y si tú eres ocupado, y si no tienes tiempo, y si estás en lo tuyo, él piensa que Dios no lo escucha, que Dios está ocupado y que Dios está en lo suyo. Y si se dan cuenta, toda la palabra de Dios se mueve con la fe. Vamos a Hebreos 11 mismo y vamos a leer un pedazo, ¿ya? Desde el número 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y seguimos en el 7, por la fe Noé. Y seguimos en el 8, por la fe Abraham. Y seguimos en el 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y seguimos en el 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y hermanos, toda la Biblia se basa en que todo fue por fe. Y vamos al número 12, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si tú no has recibido una prueba, si tú no has sufrido un dolor, eres bastardo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Quién no ha recibido una prueba? Dios nos ama. No pierdas tu fe. No le ates las manos a Dios dudando. Si tú dudas, Dios no puede hacer el milagro. Y Dios te lo va a contestar cuando sea el momento. Así parezca que tarda. La fe mueve montañas. Pero bien clarito, dice Josué 1:7. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo doquiera que tú vayas. Haz tu parte, lo que físicamente puedes. Pones tu negocio bonito, separas tu diezmo, con una sonrisa lo atiendes, no te quejas del resto de Dios. Pero si tú no haces tu parte, no haces que la fe crezca.
Dile al de lado, yo tengo fe. Dile. Quiero escuchar a esta iglesia decir, yo tengo fe. Yo tengo fe. Que Dios acreciente esa fe en nuestros corazones y que le enseñe a la iglesia del norte a todas las otras iglesias que esta es una iglesia de fe. Gloria a Dios, hermano. Gracias.